La presentación. Sí, señor. Bueno, estoy muy bien. Eh, no sé si sean amantes de lo que están viendo ahí, pero es para mí parte importante de la vida. Café, así que si alguien eh, tiene tienda de café de buena calidad, por favor, le compro. ¿Sí? Ok. Entonces, por la mañana y por la tarde es indispensable. Entonces, vamos a hablar de la base de cráneo. Base de cráneo. Entonces, recordemos, entonces nosotros podemos hablar a nivel de base de cráneo, podemos decir que tenemos una base externa y una base interna. Vamos a empezar primero por la base interna. O sea, para ver esa base interna hay que quitar la calota o calvaria del cráneo, ¿sí? Y la estamos mirando desde arriba. Entonces nosotros ubicamos a nivel de base interna de cráneo la fosa craneal anterior que contiene al lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. La fosa craneal media que contiene al lóbulo temporal, ¿sí? Y la fosa craneal posterior que contiene al cerebelo, al bulbo raquídeo y a la protuberancia. Esas son las estructuras de la fosa craneal posterior. Ahora, vamos a ver que en las tres fosas van a haber nervios, arterias y otras estructuras que vamos a ir viendo paulatinamente. Pero en clínica se habla de lesiones de la fosa craneal anterior, lesiones de la fosa craneal media y lesiones de la fosa craneal posterior. Las más graves, prácticamente mortales en su mayoría, son las lesiones de la fosa craneal posterior. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un corte sagital del encéfalo, ¿sí? Miren acá la relación estrecha entre las meninges. Como es un corte sagital, pasa a nivel del seno sagital superior. Recuerde que los senos son formaciones de la dura madre, ¿sí? Y aquí tendríamos fosa craneal anterior y esto sería la fosa craneal posterior. Entonces, a nivel de la fosa craneal posterior, recordemos que estas son las estructuras contenidas en la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces tenemos la protuberancia o puente, la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿sí? El cerebelo, ¿sí? Vamos a ver que la dura madre tiene una prolongación que se llama la tienda del cerebelo, que separa a las estructuras de la fosa craneal posterior de las demás. Y esa tienda del cerebelo forma un orificio por el cual emerge el mesencéfalo, de tal manera que el mesencéfalo no hace parte de la fosa craneal posterior. El mesencéfalo no hace parte y tampoco el lóbulo occipital. Entonces aquí tendríamos que el cráneo, como ustedes ya saben, se une a la columna vertebral a nivel del agujero magno y aquí estamos viendo cómo la médula espinal se continúa con el bulbo raquídeo a ese nivel. Bueno, simple y llanamente para mostrarles acá las estructuras de la fosa craneal posterior. Entonces, esta es la médula, ¿sí? Este es el proceso odontoideo, este es el hueso esfenoidal con la silla turca, entonces tendríamos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo como estructuras, ¿ya? Estas estructuras, el límite, lo que separa a la fosa craneal media de la posterior es la porción petrosa del temporal o peñasco, ¿sí? Y aquí tenemos el cerebelo, la protuberancia que descansa, vamos a ver, sobre el clivus del hueso occipital. Entonces, observen allí las fosas craneal anterior, ¿sí? Que está constituida por el techo de la cavidad orbitaria. Esta es la lámina orbitaria del hueso frontal, ¿sí? Estas depresiones la forma el lóbulo frontal, el hueso etmoides, ¿sí? La lámina cribosa del hueso etmoides. Este hueso que está en verde es el esfenoides,
¿sí? Entonces, el esfenoides va a tener un cuerpo, va a tener un cuerpo, va a tener unas alas menores, ¿sí? Va a tener un ala mayor. Y aquí encontramos los procesos clinoideos anteriores. A este nivel, a este nivel tenemos, ¿sí?, la silla turca, que como toda silla que se respete tiene un espaldar, el dorso de la silla turca. Y aquí se aloja la hipófisis, ¿sí? Se aloja la hipófisis. Esta es la porción petrosa del temporal o peñasco, que tiene un apes dirigido hacia adentro y hacia adelante y una base hacia atrás, ¿sí? Ese apes se abre en el foramen lacerado, ¿sí? Y marca el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, ¿ya? En la fosa craneal posterior tenemos acá en la parte anterior el clivus del hueso occipital, el foramen o agujero magno, foramen magno, ¿sí? Y estas serían las fosas cerebelosas. Acá vemos las impresiones de los senos transverso y simoideo. Bien, no voy a describir las estructuras que están señaladas acá, porque están bien descritas en los videos que ustedes tienen y que yo asumo que ustedes ya los han visto. Entonces, para efectos de ganar tiempo, vamos a ver las cosas como si ustedes ya supieran. Bueno, en la presentación que les voy a compartir y en el material de trabajo, ¿sí? Material de trabajo, esta es esta presentación. Esta presentación que tiene las estructuras que cursan por cada uno de los forámenes. Así que ustedes, por favor, estén tranquilos que no por copiar eso. Los libros de anatomía también lo tienen, el Atlas de Netter también lo tiene. Así que eso es parte para que tengan la tranquilidad, se los voy a compartir en el material, la presentación de la clase, para que la tengan presente y no se preocupen por ello. Ahí está escrito. Entonces no voy a preocuparme por eso. Para recordarles que cuando uno entra a la base del cráneo, yo les dije que me iba a preocupar por lo que no van a ver en un cráneo, ya sea así nomás o el día que tengan la oportunidad. Su relación con los tejidos blandos. Entonces, toda la parte interna del cráneo, todo el interior del cráneo está tapizado por la dura madre. Está tapizado por la dura madre. La dura madre está pegada al cráneo como una alfombra al piso. Como una alfombra al piso. Y esa dura madre, ya habíamos dicho que tiene unos dobleces. Entonces, yo voy a representarles eso acá, ¿sí? Se los voy a representar, ¿sí? Si, a ver, pongámosle otro color, ¿sí? Si esta es la dura madre tiene dos láminas, una lámina externa y una lámina interna, ¿sí? ¿Ya? Esas láminas se desdoblan en ciertos sitios y van a formar unos espacios, ¿sí?, que son los senos. Entonces, esto es un seno. Un seno en anatomía es un espacio. Entonces tenemos senos paranasales, ¿sí?, que son espacios de los huesos del cráneo. Senos durales, que son los senos de la dura madre. Y hay otros senos, hay seno coronario, hay seno testicular, bueno, hay muchas cosas que hay. Y a estos senos se drena la sangre venosa del encéfalo, la sangre venosa del encéfalo. Entonces, nosotros acá, y recuerden que al seno sagital superior, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí podemos visualizar algunos de los senos. Entonces, aquí está la silla turca, tapizada por dura madre, y al lado y lado vamos a encontrar los senos cavernosos. El seno cavernoso recoge la sangre venosa de la cavidad orbitaria, de la cavidad orbitaria, de la cavidad orbitaria. Aquí estaría la porción petrosa del temporal o peñasco y sobre él el seno petroso superior.
seno petroso superior. Ya habíamos mencionado que la dura madre presenta una extensión que se llama la tienda del cerebelo o tentorio. Y por debajo de ella está el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, en relación con esa tienda vamos a encontrar el seno transverso, ¿sí? El seno transverso que, Profe, señorita, qué pena, es que no entiendo lo de la tienda. ¿Es como el techito que hay ahí arriba? esto es la tienda del cerebelo, esto es la tienda, ahora te lo vuelvo a explicar, Tienda Gracias. del cerebelo, con mucho gusto. Entonces, mira, seno transverso, y aquí está el seno sagital superior, ¿sí? Entonces, sobre la tienda del cerebelo encontramos el seno recto, ¿sí? Entonces, seno recto. Y aquí hay tres senos que se encuentran, el sagital superior, el seno transverso, ya les voy a volver a explicar eso, y el seno recto, ¿sí? El seno transverso se continúa con el seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo se continúa con la vena yugular interna a nivel del foramen yugular. Entonces voy a retomar esa pregunta que tú has hecho, ¿sí? Esa pregunta que tú has hecho para recordarles lo siguiente, ¿sí? Para recordarles lo siguiente, ¿sí? Recordarles lo siguiente. Ojo, voy a pintarlo de otro color para que se vea, ¿ya? Pintémoslo de color, no sé, pintémoslo de color amarillo. No. Bueno, pintémoslo de color verde. Entonces, aquí viene la tienda del cerebelo, mira, tienda del cerebelo. Entonces, la tienda es una prolongación de la dura madre que me va a delimitar las estructuras que están en la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces, si esto que estoy pintando en verde es la tienda del cerebelo o tentorio, por debajo de ella está el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bueno, miren aquí el seno sagital superior. Esto es el seno sagital superior. Seno sagital superior. Entonces, la sangre viene en este sentido. Este es el seno recto que está sobre la tienda, ¿sí? Y acá se encuentra con el seno transverso, ¿sí? Entonces, en este sitio donde se encuentran esos tres senos, a eso lo llamamos la confluencia de los senos. Ese es el nombre apropiado, confluencia de los senos. Los clínicos antes la llamaban la prensa de Herófilo, pero ese nombre de prensa de Herófilo no dice nada, no aporta nada. Entonces, miren acá. Entonces voy nuevamente a marcar, como a decir cómo recorre la sangre. De la cavidad orbitaria, la sangre pasa al seno cavernoso. Seno cavernoso, seno petroso superior, la sangre, toda la sangre del encéfalo. Luego vamos a volver a ver eso como una clase aparte. Seno petroso, seno recto, seno transverso, que se encuentra sobre la tienda, ¿sí? Seno transverso, bueno, aquí a este nivel, el seno recto conduce la sangre acá y el seno sagital superior. Entonces la sangre sigue al seno transverso, ¿sí? ¿Sí? Del seno transverso la sangre va al seno sigmoideo. El seno transverso se continúa con el seno sigmoideo y el seno sigmoideo va a continuarse a nivel del foramen yugular con la vena yugular interna. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, ¿sí? Que lo tengan presente. Miren acá que podemos visualizar varias estructuras que ustedes van a identificar o van a tener que reconocer. Entonces, por ejemplo, por el canal óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Nervio óptico y la arteria oftálmica. Recuerden que yo estoy asumiendo que ya saben cráneo. Por la fisura
orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Van a pasar los pares craneales, ojo, 3, 4 y 6. 3, 4 y 6, eso está en la tablita que ya les mostré anteriormente, ¿sí? Tercero, cuarto y sexto, tercero oculomotor, ¿sí? Cuarto troclear y sexto nervio abducen. Y la primera rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico. Esta es la fosa craneal media, fosa craneal media. Y en la fosa craneal media vamos a reconocer tres forámenes, que ustedes van a ver. Por el foramen rotundo pasa, perdón, por la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico, ya lo mencionamos. Por el foramen rotundo, el nervio maxilar, ¿sí? Por el foramen oval, el nervio mandibular. Y observen a la arteria meningia media que ya mencioné, con la vena meningia media, pasando por el foramen espinoso. Bueno, en la fosa craneal posterior vamos a encontrar varios forámenes, pero de esos quiero destacar, ¿sí? El conducto auditivo interno, que pasan los pares, esto lo voy a volver a repetir, 6, pasan los pares 7 y 8 y la arteria auditiva o laberíntica. Y por el foramen yugular, pasa la vena, el seno sigmoideo se continúa con la vena yugular interna, pasan los pares craneales 9, 10 y 11. Y acá al fondo ven el canal del nervio hipogloso por donde pasa el nervio hipogloso. Esto sería el foramen magno o agujero magno y ahí alcanzan a ver la arteria vertebral. Esto lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Lo vamos a volver a repetir. Bueno, aquí en este sitio, se realizó un corte coronal, a este nivel. Entonces, que pasa por el seno cavernoso. Miren aquí el seno cavernoso. Seno cavernoso. Y miren el seno cavernoso. Recuerden que los senos son espacios. Entonces, en ese seno cavernoso, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer, ¿sí? Vamos a reconocer miren allí, todo esto es el seno cavernoso. Todo esto. Todo esto es el seno cavernoso. Se encuentra al lado y lado de la silla turca que contiene la hipófisis, ¿sí? La hipófisis. Y miren lo que contiene dentro del seno cavernoso. ¿Qué hay dentro del seno? La arteria carótida interna, ¿sí? Y vamos a tener cinco nervios craneales, ¿sí? Entonces, el sexto par craneal, que es el nervio abducens, que atraviesa con la carótida interna el seno cavernoso, y en las paredes vamos a encontrar los pares tercer nervio oculomotor, cuarto nervio troclear, primera rama del trigémino, B1, nervio oftálmico, y la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. Este es un sitio muy clave dentro del organismo porque en ninguna parte del cuerpo pasan tantos nervios como acá. Un proceso infeccioso de la órbita se puede extender al seno cavernoso. Van a ver con el doctor Corso que un proceso infeccioso de la cara se puede extender a la órbita y de la órbita al seno cavernoso y puede inclusive producir la muerte o comprometer a todas estas estructuras que estamos viendo allí. Miren aquí el seno esfenoidal, bueno, ok, ya. Nuevamente, miren para mostrar las estructuras, yo les decía que ya parto del hecho de que ustedes saben, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar en estas imágenes, ¿sí? Nuevamente, miren aquí la lámina cribosa del esmoides, por donde pasan las ramas del nervio olfatorio. Canal óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. Fisura orbitaria superior, ya lo mencioné, por donde pasa el tercero, el cuarto par craneal
tercero nervio oculomotor, nervio troclear, y la primera rama del nervio oftálmico, del nervio trigémino, nervio oftálmico, que se divide en frontal, nasociliar y frontal y lagrimal, nasociliar y lagrimal. Fosa craneal media, ya lo dijimos, pasa el nervio maxilar, B2 por el foramen rotundo y el nervio mandibular por el foramen oval. Y miren acá, esta es la porción petrosa del temporal. Porción petrosa del temporal o peñasco, donde por el conducto auditivo interno pasa el 7 y el 8. Par 7 y par 8. 7 y 8, a nervio facial y nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Acompañados por la arteria auditiva o laberíntica. Foramen yugular, ¿quién pasa? 9, glosofaringio, 10º nervio vago y 11 nervio accesorio. Esos nervios craneales que ya inclusive deben empezar a estudiar. Yo les voy a compartir una tabla que escribí hace tiempo haciendo una síntesis de los nervios craneales. Luego se las comparto. Canal del hipogloso, el nervio hipogloso, ¿sí? ¿Ya? Y aquí vemos el clivus del hueso occipital. Foramen magno, vamos a ver qué va a pasar por allí. Bueno, miren acá esta imagen, la encontré anoche, ¿sí? Como siempre, antes, no, es imposible que no me acueste tarde mirando qué hay de nuevo, por lo menos ya. Entonces miren esa hermosa imagen que vuelve a presentarles. Primer par craneal, hay un orden. Par craneal 1, nervio olfatorio, lámina cribaza del esmoides. 2, canal óptico. Fisura orbitaria superior, 3, 4, 6 y la primera rama del trigémino. ¿Sí? Foramen rotundo, nervio maxilar, segunda rama del trigémino. Foramen oval, tercera rama del trigémino, foramen oval. Foramen espinoso, que se encuentra por detrás de él, la arteria meningia media. ¿Sí? Conducto auditivo interno, 7 y 8. Los nervios se meten a la porción petrosa del temporal, 7 y 8. Foramen yugular, los pares craneales 9, 10 y 11, ¿sí? 9, 10 y 11. Y miren acá las estructuras vasculares, qué hermosura. Por el foramen espinoso, arteria meningia media, mire, foramen espinoso, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante que requiere explicarlo con mayor detalle. La arteria carótida interna entra al cráneo. Recuerden que tiene una porción cervical, que ya la vimos en cuello, se mete dentro de la porción petrosa del temporal, se mete, y luego sale, emerge de allí para meterse en el seno cavernoso, que lo vimos hace poquito. Y luego sale del seno cavernoso y se divide en sus ramas que van para el encéfalo. Bueno, miren acá, ¿sí? Aquí vendría el seno transverso, que se continúa con el seno sigmoideo, y a nivel del foramen yugular, el seno sigmoideo se continúa con la vena yugular interna. Eso es lo mismo que acabé de explicar, para que lo repisemos, para que lo volvamos a mirar. O sea, esto es lo mismo que está acá, que he mencionado, ¿sí? Que lo he mencionado, que lo he recalcado, ¿ya? Entonces miren acá esta imagen de cráneo, una ampliación de cráneo. Esta es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, la fosa craneal posterior. Miren acá la lámina cribosa del esmoides, por donde pasa el nervio olfatorio, el canal óptico por donde pasa el nervio óptico y arteria oftálmica, la fisura orbitaria superior que está por debajo del proceso clinoideo anterior, pasa tercero, cuarto, sexto par craneal y el nervio oftálmico se divide en sus ramas a este nivel. Fosa craneal media, 3 forámenes que están en orden. Foramen rotundo o redondo le llaman éter, foramen oval, foramen espinoso. Foramen rotundo, segunda rama del trigémino, B2, nervio maxilar. Foramen oval, nervio mandibular. Foramen espinoso, arteria meningia media. ¿Sí?
Miren acá la porción petrosa del temporal y vemos el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. ¿Sí? Conducto auditivo interno. Y van a pasar 7, 8 y la arteria auditiva o laberíntica. Y miren aquí el foramen yugular, donde llega el seno sigmoideo y pasan los pares craneales 9, 10 y 11. Recuerden que este es el temporal, la porción petrosa. Esta es la base. Hay un video solamente dedicado a este hueso, ¿sí? Y este es el ápice, que se abre en el foramen lacerado. Entonces, aquí vendría la arteria carótida interna, volvamos a representar eso, ¿sí? Saliendo de la porción petrosa del temporal, ¿sí? Se ubica sobre el foramen lacerado, sin atravesarlo, y se mete a la porción petrosa del temporal o peñasco. Porción petrosa del temporal o peñasco. Esto es el clivus del hueso occipital, donde descansa la protuberancia y el bulbo raquídeo. Este es el dorso de la silla turca. Estos son los clinoides posteriores. Y aquí descansa la hipófisis. Aquí está la hipófisis. Y la hipófisis está amarrada a la silla turca por una expansión de la dura madre que forma el diafragma celar. Entonces, Profe, qué pena. clivus, señor, Una pregunte. pregunta. ¿El foramen lacerado es el mismo foramen rasgado? Es el mismo foramen rasgado, es el mismo. Es que el término apropiado es lacerado, pero la traducción de Netter, yo creo que el maestro Netter debe estar muy molesto en el otro mundo, porque el español que hizo esa traducción le falta mucho para manejar la nomenclatura internacional, ¿sí? Mucho. Entonces, tradujo Listo. nombres con el nombre tradicional. Debieron de llamarnos a nosotros para hacer esa traducción, ¿sí? A Ballesteros, que es el aladid de la nomenclatura internacional. Miren aquí el canal del hipogloso por donde pasa el nervio hipogloso. Bueno, todo eso ustedes lo van a recalcar en la práctica. Miren aquí un corte sagital, ¿sí? Un corte sagital del encéfalo, perdón, del cráneo, donde ven, miren acá, esta es el seno esfenoidal, la silla turca, y miren aquí las ramas de la arteria meningia media. Este es el peñasco o porción petrosa del temporal en rojo, el conducto auditivo interno y acá el foramen jugular, ¿sí? Bueno, seguimos. Miren acá esta imagen, recuerden que yo insistí, no voy a meterme en los detalles que ya he descrito en mis videos, ¿sí? Están allí, para eso lo hice con mucho cariño, ¿sí? Para mis estudiantes y para todo el que quiera verlos. Dentro de la porción petrosa del temporal, dentro de la porción petrosa del temporal, está el oído interno. Eso lo tienen que tener claro. Después vamos a hablar solamente de esto. Solamente de esto. El oído es el órgano más protegido del cuerpo humano. No hay órgano más protegido del cuerpo humano que el oído. Está metido dentro de una roca ósea, dentro del peñasco, dentro de la porción petrosa. Ahí está el oído interno, caracol, el oído medio y la mayor parte del oído externo. Entonces recuerden que a ese oído, por el conducto auditivo interno, lo voy a ampliar acá, ¿sí? ¿Sí? Va a entrar o va a cursar el nervio facial que recorre de una manera muy compleja el, la porción petrosa del temporal, séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear que conduce información de la cóclea auditiva y de los receptores vestibulares de equilibrio, por eso se llama nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Nervio vestíbulo coclear. Y miren la otra estructura que se mete al temporal, perdón, que se mete al temporal, sí, la carótida interna. Entra al cráneo por el foramen carotidio, recorre la porción petrosa del temporal y luego se mete al seno cavernoso, ¿sí? Entonces acá tenemos. Miren aquí la vena yugular interna, ¿sí? Que forma la pared inferior del oído medio, ¿sí? Que se forma como continuación del seno sigmoideo. Y esta estructura que está acá, que la voy a mostrar en mayor detalle, esta es la tuba auditiva o tuba faringotimpánica.
o trompa de Eustaquio, que conecta al oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Que tiene una porción ósea, y tiene una porción cartilaginosa y la vamos a ver en la base del cráneo. Entonces, esta estructura conecta, hace que la presión del aire atmosférico se equilibre con la presión del aire atmosférico, la tuba auditiva. Bueno, miren ahí, recuerden que insistí, mi interés no es hablarles de cráneo, para eso hice los videos, ya están grabados, casi que no hay nada más que decir. Pero las relaciones sí hay que resaltarlas. Miren los nervios olfatorios que pasan por la lámina cribosa del hueso esmoides y luego va a conducir la información al encéfalo, ¿sí? Miren acá para que entiendan mejor. Miren que la dura madre tiene unas prolongaciones. Una que separa al hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo. Se llama la os del cerebro. Os del cerebro. Os del cerebro. ¿Sí? Os del cerebro. Una prolongación que cubre a la hipófisis, la ancla al cráneo. Por eso uno nunca ve la hipófisis en una muestra de cerebro porque queda pegada al cráneo. Habría que cortar ese diafragma para poderla ver. La tienda del cerebelo o tentorio. Todas estas son prolongaciones de la dura madre que me separa al lóbulo occipital de las estructuras de la fosa craneal posterior. Entonces miren nuevamente acá, os del cerebro, tienda del cerebelo. Y miren que aquí le están diciendo quién da la inervación sensitiva de la dura madre. Ojo que esto es importante. Mire, el nervio trigémino, a través de sus divisiones. B1, nervio oftálmico para la voz del cerebro, ¿sí? Parte anterior de la fosa craneal anterior, nervio oftálmico. Dura madre que cubre la fosa craneal media, nervio maxilar, ¿sí? Y el tentorio que recibe tanto del nervio oftálmico como del nervio mandibular. Tengan presente que el cerebro no duele. El cerebro no tiene receptores de dolor. Lo que duele son la irritación de los vasos sanguíneos o la irritación de las meninges. Bueno, miren esta hermosa imagen de un atlas que casi cuando estamos en la biblioteca nadie busca, pero que a mí me encanta porque era el atlas de preferencia de mi alma mater, la Universidad del Valle, su departamento de morfología, pionero en la parte anatómica a nivel de Colombia, ¿sí? Entonces, los maestros de esa época, siempre, existía Netter, pero ellos preferían a Grants, que son las imágenes que tiene el libro de Moore. Entonces, miren aquí la fosa craneal posterior. Estamos viendo desde atrás. Desde atrás. Entonces, sobre el clivus descansa la protuberancia, estoy viéndola desde atrás, y la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, miren el nervio troclear, esto es mesencéfalo, que va a ir por la fisura orbitaria superior. El nervio trigémino, ¿sí? Que atraviesa un orificio de la dura madre que siempre se me olvida, creo que se llama yo no sé qué de Meckel, se me olvida ese nombre, yo le llamo orificio para el nervio trigémino, o cavum de Meckel, creo que lo llaman, ¿sí? El nervio facial y el vestíbulo coclear, 7 y 8, que pasan por el conducto auditivo interno, ¿sí? ¿Ya? El foramen yugular, por donde pasa el noveno glosofaringeo, 10º el nervio vago y 11 el nervio accesorio, acompañados en este sitio de la vena yugular interna. Y por el foramen magno, que está abierto acá, por donde pasa la médula oblongada con sus meninges, la médula espinal se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo, pasa la arteria vertebral, las arterias vertebrales, vertebral derecha, vertebral izquierda, la raíz espinal del nervio accesorio y las meninges.
Este sería lo que pasa por el foramen magno. Miren aquí el nervio accesorio, que ustedes ya lo distinguen, ¿sí? Ya lo distinguen. Recuerden que ese nervio accesorio tiene dos raíces. Una raíz espinal que se origina en las astas anteriores de C1, C2, C3, C4 y C5. Asciende y entra por el foramen magno, la raíz espinal, para unirse con la raíz craneal, que se origina del núcleo ambiguo, Esa raíz craneal que se origina del núcleo ambiguo abandona el nervio accesorio y le pasa lo que le pasa a muchas mujeres y hombres. A muchas mujeres se van con un vago, se van con un vago, se van con el nervio vago. Y estas ramitas son las que van a formar el nervio laringio recurrente. Y ustedes ya vieron en cuello, que va a inervar los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo. La raíz espinal va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Aquí está la formación, foramen magno, raíz espinal, raíz del núcleo ambiguo, que se abandona el accesorio y se va con el nervio vago para formar el nervio laringio recurrente. Base externa de cráneo, es de las cosas que cuando uno la mira así, pues al principio le producen a uno un poco como de sopor. Son muchas las cosas que hay, de ahí que no valga la pena que yo pretenda ponerme a hablar de todo esto. Simple y llanamente recordar que vemos el paladar, las arcadas dentarias inferiores. El paladar está formado por el proceso palatino del maxilar, las láminas horizontales del hueso palatino. Este espacio que ustedes ven acá, ¿sí? Si acuerden que lo estamos viendo desde abajo, por encima de la boca está la cavidad nasal. Y estos son los orificios posteriores de la cavidad nasal que se denominan coanas, que comunican la cavidad nasal con la faringe. Bueno, volvemos a ver acá. Ustedes ven y por favor, no se molesten por eso. Hay que repetir. Yo ya aprendí con los años que la única forma de aprender es repitiendo. Y la anatomía hay que repetirla todas las veces. Y siempre va a haber algo que aprender. Entonces, miren la fosa infratemporal desde abajo, delimitada por el arco cigomático, adelante por el tubo de la maxila, y miren los procesos pterigoideos. Tienen una lámina lateral y una lámina medial. Esto es la fosa infratemporal que contiene los músculos de la masticación, la arteria maxilar con sus 14 ramas. Bueno, en la base vemos el foramen oval y el foramen espinoso, lo volvemos a ver. Y aquí hay una depresión que se llama la fosa mandibular, donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Hacia la parte central vemos el clivus visto por abajo, entonces a esto le llama la porción basilar del hueso occipital. ¿Sí? Aquí está escrito. ¿Sí? Los cóndilos del hueso occipital que se articulan con las carillas articulares del atlas, el foramen magno, y miren esto acá, la porción petrosa del temporal vista por debajo. Entonces, este es el ápice que se abre en el foramen lacerado, ¿sí? Aquí encontraríamos el canal carotidio, por donde entra la arteria carótida interna. Entonces, recuerden que estamos viendo de abajo. Entonces, la arteria carótida interna, después de entra a la porción petrosa, ¿sí? Se mete dentro del canal carotidio y luego se mete al seno cavernoso, como hemos visto. Miren aquí el proceso mastoideo, ¿sí? Y aquí hay dos surcos, ¿sí? Dos surcos. Acuerden que uno representa el sitio por donde pasa el tendón del músculo. Aquí vendría la incisura mastoidea donde pasa el tendón del músculo digástrico, el surco para la arteria occipital. Bueno, en el cráneo vemos la cresta occipital externa y la protuberancia occipital externa, que en algunas personas, sobre todo en los calvitos, se ve súper. Los cóndilos del occipital, ¿sí? Ya. Bueno, y ojo acá con esto. Aquí hay un surco que no se ve muy bien, hay que mirar un surco donde descansa la tuba auditiva o tuba faringotimpánica, ¿sí? Tuba auditiva o tuba faringotimpánica.
Bueno, ahí están nuevamente los elementos de la base que van a ir mirando, ¿sí? Miren acá en esta fotografía que les voy a compartir, foto propia, foto de Carlitos, ¿ya? Miren el cráneo visto por debajo, el paladar, las coanas, los procesos pterigoideos. Ojo acá, miren acá, el foramen oval, foramen espinoso. Esta es la porción pedrosa del temporal. Y aquí estaría el canal carotídeo, los cóndilos, aquí estaría el foramen yugular. Y en este surquito, aquí vendría la tuba auditiva o tuba faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Entonces, miren acá esto. Carótida interna, primera porción, porción cervical. Segunda porción, porción petrosa, intrapetrosa. Se mete al cráneo por el canal carotídeo, ¿sí? Entra al cráneo y ya vimos en la anterior diapositiva que luego se ubica sobre el foramen lacerado y se continúa con la porción cavernosa. La arteria carótida interna ya en el cráneo se divide en sus ramas. Pero miren el conducto auditivo interno, ta, ta, ta. Esto también ya lo mostré para mostrar la tuba auditiva, que ya la hemos mencionado, ¿sí? Y miren aquí en la base de cráneo, en la base de cráneo, ¿sí? Estamos viendo el cráneo por debajo. Miren aquí el canal carotídeo, por donde entra la carótida interna. Miren la tuba auditiva, la porción cartilaginosa que conecta el oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Entonces, acá desemboca la tuba auditiva. Entonces, por eso las infecciones de la vía aérea superior se pueden extender desde la faringe al oído medio, desde la faringe. Entonces, recuerden que en este surquito que yo les mostré acá, en este surquito, allí, aquí se aloja la tuba auditiva o tuba faringotimpánica que va a conectar el oído medio con la nasofaringe, nasofaringe, ¿sí? Que veríamos acá, nasofaringe. Bueno, y ya lo último que nos queda es la mandíbula, ¿sí? Créanme que esta es la clase más completa que he dado en mi vida, ¿sí? De cráneo. Bueno, yo digo completa porque ya los puse a mirar, ya vieron, gracias a que ustedes estudiaron los videos. Si no fuera por eso, imposible en 2 horas hablar de cráneo. Se necesitarían por lo menos 4 horas. Entonces, igual hay una grabación de mandíbula, pero quiero aprovechar estos minutos para recalcar. Entonces, recuerden que la mandíbula tiene un cuerpo, tiene un ramo, ¿sí? Cuerpo, ramo. En la parte externa tenemos la línea oblicua de la mandíbula, el foramen mentoniano, por donde pasa el nervio, el nervio mentoniano, ¿sí? El proceso coronoideo y el cóndilo de la mandíbula. Esto es el ramo y esta es la incisura de la mandíbula. Por la parte interna, vamos a encontrar la línea miloioidea. Línea miloioidea donde se origina el músculo miloioideo. Por encima vamos a encontrar una depresión que es un espacio para la glándula sublingual. Por debajo, un espacio para la glándula submandibular, ¿sí? En la parte interna del ramo de la mandíbula encontramos un foramen que se llama el foramen mandibular. Foramen mandibular, ¿sí? Foramen mandibular, que está delimitado por la língula de la mandíbula. Língula de la mandíbula, los odontólogos gustan llamarla la espina de Spitz, ¿sí? Y es el referente anatómico para ubicar al nervio alveolar inferior que pasa por acá. Y de ese nervio vamos a ver que se desprende el nervio miloioideo que va a inervar al músculo miloioideo. Bueno, todo eso está descrito. Entonces, en esta vista posterior, miren, aquí tenemos nuevamente la línea miloioidea que sirve de origen al músculo miloioideo, la fosa para la glándula sublingual, la fosa para la glándula submandibular, el orificio mandibular, la língula, y miren aquí dos cosas que hemos visto en cuello, ¿sí? Ya, aquí encontramos la espina mental y
también creo que la llaman apófisis geni de la mandíbula, donde se origina el músculo genioideo. Y la fosa para el origen del vientre anterior del músculo digástrico. Bien, ¿qué tenemos acá que van a ver con el doctor Edgar Giovanni? Que en la fosa temporal encontramos el músculo temporal que se inserta en el proceso coronoideo. Eso está descrito también en los videos. Sobre la parte externa del ramo de la mandíbula se inserta el músculo macetero, ¿sí? Que ustedes lo van a ver, ¿sí? La mandíbula es el hueso tal vez que más sufre cambios con la edad. Miren acá, es un hueso ricamente vascularizado, ricamente inervado, ¿ya? Muchos vasos. Y cuando se pierden los dientes, la mandíbula se atrofia, que son cambios asociados al envejecimiento. Por eso la importancia de conservar los dientes. Afortunadamente ustedes vienen en una época donde hay todo el cuidado odontológico que uno pueda querer y necesitar. Pero antes a uno, inclusive me incluyo ahí, pues yo ya paso los 50, cualquier problemita, lo primero que le decía el papá y la mamá es, sáquele la muela, sáquele el diente. Y los problemas más tremendos que podemos vivir. Miren este ramo de la mandíbula visto desde adentro. Esto es una mandíbula izquierda, ¿sí? Entonces miren aquí el foramen mandibular pasando el nervio alveolar inferior, ¿sí? Junto con la arteria alveolar inferior. Y de aquí se desprende el nervio miloioideo que va a inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico, ¿sí? Bueno, aquí es algo que no me compete, pero pues, el doctor Corso lo va a mencionar. Miren aquí la articulación temporomandibular. Temporomandibular, esta es la cápsula fibrosa. Y ustedes van a ver que hay un ramito que pasa estrechamente relacionado con esa articulación, que es el nervio auriculotemporal. Ramo del nervio mandibular. Ramo del nervio mandibular. Entonces, los procesos patológicos de esta articulación de la cápsula fibrosa pueden comprometer al nervio auriculotemporal. Entonces la persona refiere tener dolor de oído porque este nervio conduce sensibilidad del oído. Pero el problema no está en el oído, está en la boca, ¿ya? Entonces el médico que reconoce que no lo puede saber todo, tiene que recurrir al odontólogo, al maxilofacial, para abordar este problema que muchas veces tiene que ser resuelto entre ambos. Miren aquí el ligamento esfenomandibular, perdón, sí, el ligamento esfenomandibular que se inserta, que delimita la entrada al foramen mandibular, y el ligamento estilomandibular. Miren acá, desde adentro, ¿sí? Una mandíbula derecha, ramo. Miren, aquí se va a insertar el músculo pterigoideo medial. Por favor, tengan paciencia, que esto lo van a ver mañana con el doctor Edgar Giovanni, ¿sí? Ya en la parte interna, en la tuberosidad, en la parte interna del ramo de la mandíbula. Miren el pterigoideo lateral que se va a insertar acá a nivel del cuello y cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Cuello y cóndilo de la mandíbula. Y miren al nervio alveolar inferior, que es un ramo del nervio mandibular que entra por el foramen mandibular a la mandíbula y que de él se desprende el nervio miloideo. Bueno, de igual manera aprovecho para mostrarles a ustedes el nervio lingual, que es un ramo del nervio mandibular al cual se une el nervio facial. La cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Bueno, aquí cabe hacer una aclaración. Ustedes recuerdan que el nervio facial, cuando lo vemos por dentro, se metía a la porción petrosa del temporal por el conducto auditivo interno junto con el nervio vestíbulo coclear. Se mete a la porción petrosa del temporal. Y dentro de la porción petrosa del temporal emite una ramita que es la cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial que se une al nervio lingual del nervio mandibular y que va a conducir información gustativa e información autonómica para la glándula sublingual y submandibular.
Bueno, miren aquí los pterigoideos, que lo van a ver con el doctor Corso. Pterigoideo lateral, insertándose aquí en el cóndilo y cuello de la mandíbula. Pterigoideo lateral, ¿sí? Pterigoideo medial, que se inserta en la cara profunda del ramo de la mandíbula. Bueno, miren, visto por detrás, desde atrás de la mandíbula, cuerpo, ramo derecho, ramo izquierdo, cóndilo. Miren aquí la articulación temporomandibular, que van a ver con el doctor Edgar Giovanni. Miren el pterigoideo lateral, originándose por fuera. Esto es más de la clase de mañana que la de hoy, ¿sí? Se origina en la parte externa del proceso pterigoideo, se inserta en el cóndilo de la mandíbula. Pterigoideo medial, que se origina en la cara interna del proceso pterigoideo lateral y se inserta aquí en el ramo de la mandíbula. Y miren las coanas, aberturas posteriores de la cavidad nasal, y miren la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Y miren el nervio auriculotemporal que ya mencionamos. Miren esto, ya estamos terminando, Visto desde atrás, miren el músculo miloioideo. Origen en la línea miloioidea de la mandíbula, inserción en el cuerpo del hueso oioides. Por encima de él, el músculo, este es el músculo genioideo, por encima de él, por encima que se origina en la apófisis geni. Miren acá, por encima de la línea miloidea, la fosa para la glándula sublingual y por debajo la fosa para la glándula submandibular. El nervio, a ver, para ver si están despiertos, el nervio que ya lo he mencionado como 10 veces, el nervio, ¿se me durmieron? El nervio alveolar inferior, acompañado de la arteria alveolar inferior, dando el nervio miloioideo que va a inervar al miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Miren nuevamente acá, esto ya lo hemos visto, miren el músculo miloioideo y por debajo el vientre anterior del digástrico. Y esto ya lo hemos visto en cuello, estiloideo, digástrico. Estos son los videos que ya ustedes tienen, ¿sí? Y chicos, que tengan un feliz día. Muchas gracias por su buena disposición, por su buena actitud, por su colaboración. Vamos a detener aquí la grabación. Bueno, chicos, ha sido un gusto esta clase para mí. Créanme que con toda modestia, yo creo que es la clase más completa que he dado en mi vida de cráneo, ¿sí? En mis más de 20 años que llevo enseñando anatomía. O por lo menos es en la que mejor me siento, ¿sí? Entonces,